a todos, bienvenidos a un programa más de nuestro programa Ser Maestro, Historias de la Identidad Profesional. El día de hoy contamos con la presencia del maestro Iván García Solís. Él es profesor normalista, integrante del Movimiento Revolucionario del Magisterio desde su fundación y también de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Fue legislador por la Asamblea de Representantes, es diputado federal, también fue delegado por la Venustiano Carranza y bueno, actualmente sigue participando en el Movimiento Revolucionario del Magisterio. Maestro Iván García Solís, bienvenidos a nuestro programa. Gracias. Bien, pues maestro, vamos a comenzar precisamente hablando un poco sobre de este destino, esta profesión que usted eligió, que hasta el momento la sigue representando, el ser maestro. Y me gustaría que platicara sobre cómo era el ambiente en su familia, que fue lo que determinó en cierta manera que usted eligiera esta profesión. Sí, mis padres fueron maestros. Mi madre, Beatriz Solís Dávila, egresada de la muy destacada Normal de Coahuila, ubicada en Saltillo, y mi padre también, ella originaria de Monterrey, pero radicada en Saltillo. Él provenía de Tamaulipas, donde nació, pero llegó también a la Escuela Normal de Coahuila. Ahí se conocieron mis padres. Después se vinieron a México. Mi padre fue dirigente vasconcelista en el 29. Después de la deserción de Vasconcelos, pasó al Partido Comunista. Ahí sufrió las represiones del callismo y después participó en toda esta etapa brillante de los años 30 bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas. Fue fundador del sindicato anterior al CENTE, que se llamó el STERM, y también nos acompañó en las luchas posteriores de 1956-60. El caso de mi madre, ella fue alumna de la Normal de Coahuila, donde hizo 2 carreras, para maestra de primaria y también para educadora. De tal modo que cuando estuvo ya en México, pudo ejercer las 2 profesiones simultáneamente, con un gran esfuerzo. Ella fue maestra de primaria y de educadora de jardines de niños, pero logró en ambas carreras tener la dirección por escalafón, por méritos comprobados, de tal modo que su carrera fue de maestra destacada, brillante. Incluso fundó una escuela, un jardín de niños, estatuto jurídico, donde hay una promoción de los padres de familia y maestros que la conocieron para que esa escuela lleve su nombre, puesto que ya hay otra, la primaria, que tiene el mismo nombre, estatuto jurídico, que además es una ley que ya no existe, y menos aún con esta contrarreforma laboral. Bueno, esa es la historia de mis padres. Yo entré a la Nacional de Maestros pues desde la primaria. Desde el segundo año de enseñanza primaria ingresé yo a la escuela anexa vespertina de la Nacional de Maestros. Ahí tuve una brillantísima maestra, Paz Estrada, que nos indujo a publicar una revista, Alma Infantil, muy bien hecha, en imprenta, con portada a todo color, que se editó en la propia Escuela Nacional de Maestros. Había una imprenta allí. Esto corría el año de 1948 aproximadamente. Exactamente, sí, más o menos 47, 48, 49. Y bueno, me llamaba mucho la atención esto que comentaba de la maestra Paz Estrada, porque tuvieron esta oportunidad de editar textos de los chicos, de los niños de este grupo. Sí, en realidad ella fue la animadora de esta revista, porque incluso el propio nombre, Alma Infantil, se puso a votación. Y es muy curioso que, muy significativo que ese concepto, Alma Infantil, también tuviera expresión, tuviera
formara parte de otra revista que en sus lares hizo Heraclio Cepeda, más o menos por esos años. Correspondía al medio cultural de la época, ¿no? La influencia que había cultural de entonces. Bueno, esa es mi participación en la primaria. Entro a la Nacional de Maestros, había riguroso examen, logro el primer lugar para ingresar a la Escuela Nacional de Maestros a primer año de secundaria. Esta escuela entonces tenía una característica muy especial, porque al convivir alumnos de secundaria con los alumnos del ciclo profesional, que era una carrera corta, cuarto, quinto y sexto solamente, entonces había esa interacción y esos elementos de autogestión, un tanto, digamos, tosca, un tanto elemental, pero había una gran representación estudiantil en esa escuela. Eso permitía que participáramos desde entonces en las luchas que en ese momento eran por incremento de becas, por el establecimiento de un internado, por un comedor escolar, prestaciones que eran muy necesarias porque además en la Escuela Nacional de Maestros una parte muy importante del alumnado provenía de los estados. Gente que venía incluso antes a ingresar al comedor o a buscar un lugar en el internado antes de ser inscrita en la escuela. Gente que de otra manera no hubiera podido estudiar si no hubiera sido por este apoyo asistencial. Entonces, esa es mi primer ámbito de formación política. Participo yo en las huelgas de 1953, que eran por esas demandas, y en esta huelga, precedida de una marcha, en que salimos de la Nacional de Maestros hasta el edificio de la Secretaría de Educación Pública, pues tengo yo una intervención. Desde luego, la intervención principal la tienen los secretarios generales, que en ese tiempo eran Miguel Osorio Marván, del Departamento de Varones, y Julia Jiménez Alarcón, del Departamento de Señoritas. Hermana de Concepción. Hermana de Moisés Jiménez Alarcón, que después fue funcionario en Educación Pública. La demanda más importante que teníamos, sin embargo, aparte de esas que mencioné, era una educativa destacadísima, coeducación. Como producto de un reflujo después de la dirección educativa de Cárdenas, la Escuela Nacional de Maestros fue separada, absurdamente. Y desde entonces había una lucha para volvernos a unir. Mi maestro Ballesteros, uno de los más destacados transterrados españoles, decía: la coeducación es el único régimen de formación humana. En pocas palabras, expresaba la urgencia de volvernos a unir. Pues esa fue parte de mis inicios de participación. Sí. Aprovecho política. El comentario que hace del maestro Ballesteros, porque me gustaría que comentara precisamente sobre estos docentes de esta época en el Nacional de Maestros. Disfrutamos de una planta de maestros destacadísima. Desde luego, el maestro Antonio Ballesteros y su esposa, la maestra Emilia Elías de Ballesteros. Ella había sido directiva en España republicana de una escuela normal. Él, maestro destacado siempre y ya con obra previa. Pero también estaba un lingüista muy destacado, que era Agustín Mateos, autor de libros de etimologías griegas y latinas. Desde luego, estaban también otros maestros muy destacados que tenían figura nacional, como Jesús Otelio Inclán, que fue el autor de la obra señera Raíz y Razón de Zapata, precursora de la obra clásica de John Womack sobre este héroe nacional. También teníamos a Arqueles Vela, que era uno de los fundadores de la corriente estridentista.
más allá de lo episódico de esa corriente, él representaba una visión ecuménica, una visión internacionalista. Él había viajado mucho por el mundo y nos traía experiencias estupendas. Además, la formación que teníamos con estos maestros no era formalista, no era tradicional, eran charlas muy enriquecedoras, muy estimulantes, y además había pláticas y convivencia con ellos fuera de la escuela. Me comentaba precisamente sobre este punto, que había un ambiente cultural incluso posterior al horario de clases, sí, que permitía enriquecer sí, su propia formación. ¿Cómo no? Teníamos relación con ellos. También había otra vertiente de maestros que eran los maestros dedicados al arte de la palabra. Uno de ellos era Cordero Amador, Raúl Cordero Amador, que era un costarricense que invariablemente participaba como jurado en los concursos de oratoria, que eran una parte del ambiente cultural de entonces. Entonces yo participé como competidor en los concursos de oratoria, logrando el primer lugar. Fui campeón de intersecundarias y también fui campeón de oratoria de la Escuela Nacional de Maestros. Ahí después convivíamos y teníamos trato con oradores destacados, uno de los cuales, quizá el que alcanzó mayores éxitos, un campeonato internacional, fue Porfirio Muñoz Ledo, a quien conocemos desde entonces. Y también conocí, a raíz de esas participaciones, a mi amigo de muchos años, Carlos Monsiváis, quien tenía el interés de unir, de acercar a gente destacada de la universidad con gente destacada de la Escuela Nacional de Maestros. Sobre este punto, maestro, me comentó también que a la par que estudiaba en la Nacional de Maestros, estuvo en la Escuela Nacional Preparatoria. Sí, al mismo tiempo que estudiaba yo en la Nacional de Maestros, me inscribí en la Escuela Nacional de Preparatoria 3, la vespertina, o nocturna, digamos. Allí cursé el bachillerato de Ciencias Sociales, que en ese tiempo la Escuela Media Superior, principalmente en la universidad, estaba dividida según las vocaciones, según a dónde se encaminaban los estudiantes. Entonces yo entré a esa escuela, de tal modo que al salir de la Nacional de Maestros tenía ya también mi certificado de preparatoria. En ese contacto con Monsiváis, con Muñoz Ledo, con otros destacados universitarios, fuimos invitados, algunos normalistas, a participar en una revista que ha sido también muy celebrada, que se llamó Medio Siglo. Era una revista de la universidad que trataba temas culturales y políticos, que fue fundada por Carlos Fuentes y cuya dirección también estuvo en manos de gente como el mismo Carlos, que participaba allí, y otros destacados universitarios. Le tocó vivir una etapa en donde había un ambiente cultural, en una relación entre estudiantes normalistas, jóvenes preparatorianos, y que también daba como pauta a la posibilidad de este intercambio, este conocimiento de la cultura en México. Sí, por supuesto. También debo decir que en la Nacional de Maestros, aparte de que formé parte del comité ejecutivo de la Sociedad de Alumnos, como secretario de prensa, fui fundador, junto con Miguel Osorio Marván, del Ateneo Cultural Ignacio Manuel Altamirano. Esta era una promoción educativa, cultural, que hacíamos en la Nacional de Maestros, conectados con gente de la universidad. Más adelante publiqué yo un periódico que se llamó Crisol Normalista, que era un poco buscando el paralelo con uno que se editaba en la universidad, Ruta Universitaria. Estas fueron actividades políticas y culturales que nos permitía desarrollar
la Escuela Nacional de Maestros? Más o menos estaríamos ubicando este periodo entre 1953 y 1955, el que estamos relatando. Y bien, para el año de 1956 usted egresa de la Nacional de Maestros, ya a cargo de un grupo. Exactamente. Sí, yo ingreso ya como maestro de primaria a la Escuela de Estatuto Jurídico y prácticamente el año que yo ingreso se inicia el movimiento magisterial, en abril de 1956. Sí, ¿nos podría relatar qué fue lo que aconteció? Por un lado tenían toda esta experiencia cultural, esta vivencia nacional de maestros, las participaciones, las luchas estudiantiles, pero por otro lado, al enfrentarse ustedes en el reto de ser ya docentes, ¿qué es lo que se encuentra en las escuelas primarias? Bueno, la escuela primaria en la que nosotros ingresamos nos reflejaba la gran contradicción entre la práctica educativa y la formación docente. Muchos de los postulados de la escuela activa que habíamos recibido en la Nacional de Maestros no eran aplicados en la práctica docente por el tradicionalismo que la dominaba, por la forma burocrática de su organización y la carga pedagógica y cultural que ya era la posterior a los años cardenistas, ya era una educación, vamos a llamarle, panamericanista, no en el buen sentido de la palabra, sino en el sentido de la sujeción a los intereses de Estados Unidos, ¿no? Hay que tomar en cuenta que ya eran los años de la Guerra Fría y que había una política gubernamental anticomunista, conservadora, y eso desde luego que se trasminaba a la escuela. Ahí hay una contradicción, porque en esos años, sin embargo, se había fundado la nueva Escuela Nacional de Maestros, es decir, había un nuevo edificio, se había realizado en México una conferencia de la UNESCO, Torres Bodet había sido secretario de Educación, era secretario de Educación, posterior a Ceniceros, y había esfuerzos de este secretario por impulsar una educación, pero que no tenía que ver ya con su primer periodo. El segundo periodo de Torres Bodet es un periodo pues estéril prácticamente, porque a pesar de que impulsa el plan de 11 años que no llegó a sus metas, y a pesar de que pugnaba por incrementos presupuestarios, él tuvo el primer desencuentro con los maestros. Él fue la primera expresión de querer imponer contenidos educativos o prácticas educativas o convivencia con un sindicato corporativo y antidemocrático, imponérselo a los maestros. De tal modo que la huelga que se hace en 56, pero en 58 principalmente, ya es una huelga en la cual nuestro adversario ya era el secretario de Educación Pública. El panorama precisamente que vemos es, por un lado, un sindicato con ciertas prácticas, corporativo, que tiene un control muy rígido de los docentes en el año de 1956. En esta parte de la historia cabe precisamente resaltar este tipo de prácticas y juegos entre la autoridad y el sindicato, cuando se da el asunto de una petición por parte de los dirigentes seccionales pidiendo un aumento. Sí. Y pidiendo el apoyo de los maestros. Sí, claro, claro. Sí, este panorama del 56 es muy importante describirlo en sus antecedentes. El sindicato ya tenía una involución muy grave. De por sí, su surgimiento en 1943 había estado lastrado por el hecho de que su primer secretario general ya no fue electo prácticamente por voluntad autónoma de los maestros, sino fue en cierta forma impuesto, suavemente impuesto, por así decirlo, por el propio gobierno.
La historia es la siguiente. Don Luis Chávez Orozco, que fue el primer secretario general del CENTE, era un historiador, era un hombre de izquierda, incluso militó en el Partido Comunista, fue un hombre correcto, decente, pero no era producto de la lucha magisterial. Por lo tanto, los líderes de entonces lo derribaron, pero no para bien, porque Chávez Orozco, pese a su ajenidad, no era una persona autoritaria ni antidemocrática. Lo siguió Gaudencio Peraza, que sí venía de las luchas magisteriales y había sido de izquierda, pero él ya estaba ligado con las fuerzas alemanistas que representó en el sindicato Jesús Robles Martínez. Esta dirección sindical ya pues traicionó los mejores productos del sindicato anterior, que era el STERM, y todavía tuvo algunos destellos de, digamos, de autonomía, cuando en 1946, o sea, 3 años después de su fundación, vino la reforma educativa que dio lugar al artículo 3º, hoy vapuleado y casi atacado tremendamente, ¿no? Pero ese artículo 3º de Torres Bodet, en que participó Torres Bodet, tuvo una fracción importantísima que se le debe a la lucha magisterial. Esa fracción 10 de ese artículo 3º decía: toda la educación que el Estado imparta será gratuita. No quería Torres Bodet que esa fracción quedara, porque desde entonces prefiguraba o presagiaba que el gobierno tendría que empezar a favorecer la educación de paga o incluso cobrar en las escuelas superiores, como se quiso hacer después, fracasándose por la lucha estudiantil y popular. Pero entonces esta fracción fue negociada directamente con el presidente Ávila Camacho y con la presencia, así como ahora la negociación es de la coordinadora con Gobernación, todavía no con el que está a la cabeza destruyendo la educación, Peña Nieto, sino en esa ocasión con el propio presidente. Y ahí se logró esa fracción 10, toda la educación que el Estado imparta será gratuita, y en las memorias Torres Bodet reconoce que él se opuso, pero fue el presidente el que determinó que quedara así redactado el artículo 3º. Bueno, entonces es muy importante rescatar ese papel del movimiento magisterial y político también, porque en la reunión con Ávila Camacho participaron también miembros del Partido Comunista. Es una forma como se fraguó ese artículo 3º de 1946. Ya después fue contrarreformado por Salinas, ¿no? Y se le quitó esa fracción 10, de tal modo que ahora la educación que imparte el Estado, pero punto y seguido, la educación superior será auspiciada, impulsada, etcétera, por el Estado. Ya no es constitucionalmente gratuita. Por la lucha sí lo es, por lo menos en la universidad. Ese era uno de los antecedentes, bueno, una parte del antecedente de lo que usted encuentra en 1956. Sí, entonces en 56 surge la lucha porque el sindicato corporativo, que ya era un sindicato corporativo, había sido dañado a un grado sumo posterior a Robles Martínez por un dirigente autoritario y pistoleril que fue Sánchez Vite. Sánchez Vite estableció una represión
armada en contra de los maestros. Ahí en la sección novena, en Belisario Domínguez 32, sus auxiliares y los miembros de su comité entrenaban tiro, ¿no?, a balazos ahí, y armaban trifulcas abajo contra la policía o contra los judiciales, bebían y convirtieron en un antro esa sede sindical. Incluso en el servicio médico, que era un servicio médico escaso, precario, ¿no? Después lucharíamos por lo que ahora es el ISSSTE. Allí había persecución de estos pistoleros, ¿verdad?, que habían sido algunos de ellos jugadores de fútbol americano en la Escuela Nacional de Maestros y habían sido reclutados ya como maestros, no para dar clase, sino comisionados para golpear a otros maestros. Toda esa ebullición, toda esa caldera estalló cuando el comité de la sección novena, dirigido por un señor Abel Ramírez Acosta, y el comité nacional por Enrique W. Sánchez, que en sus tiempos había sido de izquierda, hicieron un pliego petitorio demandando 30% de aumento de salarios. Y cuando ellos declinaron y a espaldas de los maestros pactaron una cantidad ínfima, entonces llamaron ellos a un mitin en la Secretaría de Educación Pública, ellos, para informar, pensando que no se iba a descubrir su traición y no se iba a reclamar. Pero su gran sorpresa fue que con los patios de la Secretaría de Educación a reventar, la palabra que estaba en manos de Abel Ramírez Acosta y sus secuaces fue arrebatada por la base en la persona de Otón Salazar. Y dijo una frase señera que fue recogida por la prensa: hasta ahora ustedes han dirigido los destinos del sindicato. A partir de hoy los va a dirigir la base. Ese fue el origen del movimiento pro pliego petitorio, que al año siguiente, en 1957, se denominó Movimiento Revolucionario Magisterial. 1956, Comité pro pliego petitorio. Sí. Usted, maestro, asistió a ese evento y nos puede comentar sus impresiones, porque bueno, usted ya tenía esta experiencia de participación política en la Nacional de Maestros, había convivido con gente también muy destacada de su época, que también con una participación importante de intercambio con otros docentes, y ahora usted se encuentra con la voz de Otón Salazar, con otros maestros. ¿Y qué es lo que hace? Para mí fue una enseñanza política importantísima, porque yo provenía de otro tipo de actividad política. Si bien es cierto que habíamos dado la lucha estudiantil, no teníamos nada que ver con la izquierda, por ejemplo, ni con la lucha sindical. Éramos ajenos a ello. Había una influencia muy grande entonces en la Nacional de Maestros de la masonería. Teníamos un maestro ilustre y muy reconocible, Alfonso Sierra Partida, que era grado 33 de la Gran Logia Valle de México. Y entonces él provocaba discusiones, defendía la educación laica, atacaba al clero, y eso era muy atractivo para nosotros. Pero no teníamos una orientación de izquierda. Cuando nosotros ingresamos al movimiento magisterial, es una escuela sindical, pero también política, porque ahí nos encontramos con gente que tenía una formación más cercana a la izquierda. Y yo era uno más yo acababa de salir de la Escuela Nacional de Maestros, y los principales dirigentes del movimiento pro pliego y después del movimiento revolucionario del magisterio fueron compañeros que tenían 8 o 10 años de experiencia en el servicio. Como el caso de Otón Salazar. El caso de Otón Salazar. El caso de Otón Salazar es muy importante porque él tiene una historia estudiantil diferente a la nuestra. Él estudia todavía en los últimos años del cardenismo, de modo que restos de la educación socialista influyen en él en las escuelas normales, primero en las normales rurales en donde estuvo, y después todo ese caudal lo trae a la Escuela Nacional de Maestros. Esa es una parte importantísima de la génesis del pensamiento democrático de izquierda
y después comunista de Otón Salazar. Carlos Monsiváis se refiere en este punto a esta historia que traen los maestros de entrega, de dar todo a cambio de nada, de ser los apóstoles de la educación. Utiliza Monsiváis una frase que dice: los apóstoles se cansaron de serlo, y que creo que engloba bien lo que pasó en 56. Sí. Bueno, eso tiene que ver con que la teoría del apostolado dominaba. Entonces, apostolado significaba resignación, sumisión, pasividad, conformidad con el orden establecido. Eso era el apostolado. No era la entrega generosa para la mejor formación de los alumnos. No, era el manejo burocrático o autoritario de un término para someter a los maestros. Y desde luego, los maestros que eran tenidos o que se les quería reconocer como apóstoles, pues obviamente surgen como un gran movimiento. Hay que decir que otra condicionante de este movimiento no fue, quizá la más importante, no fue solamente la opresión sindical, sino esa traición, sino el hecho de que en esos años, ya sobre todo en 58, se produce una crisis económica, de tal manera que hay una devaluación de la moneda, hay una baja de la capacidad adquisitiva de los salarios. Entonces, ese es un factor importantísimo combinado con el otro, ¿verdad? Eso va a renacer después, en el 79, en el surgimiento de la coordinadora. Me llama la atención del archivo que me permitió ver el maestro Manuel Ontiveros, que hay un volante en donde hacen un comparativo entre los salarios de los maestros mexicanos y de otros maestros de otras partes de Latinoamérica, y que el salario del maestro comparado era de los más bajos en aquellos años, y que, como usted bien dice, fue uno de los elementos que influyó también para que el movimiento tuviera este auge, esta fuerza. 1956, vuelvo a regresar un poquito, maestro, porque antes de que hablemos específicamente del 58, mi inquietud es: ¿y qué es lo que ustedes hicieron a partir de este mitin donde Otón Salazar comentó hasta aquí ustedes han llegado? Bueno, en ese momento nos regresamos a las escuelas con el objeto de mantener una comunicación constante con la representación de todos. Se nombraron representantes por escuela. La estructura sindical, que era por delegación, o sea, grupo de escuelas, cambió, y la necesidad de la lucha dio surgimiento a una nueva organización, que era el Pleno de Representantes de Escuela. Esa es una característica muy singular de este movimiento, porque la estructura del sindicato era especialmente con secretarios generales como representantes de varias escuelas, y aquí surge la figura del representante directo. Ya no hay la intermediación del comité delegacional, sino que directamente de la base al ágora, digamos, al espacio de discusión, de expresión y de discusión. Y entonces esa es una de las grandes aportaciones del movimiento pro pliego y después del MRM. Y Otón es el que va conduciendo esas reuniones, que eran enormes, ¿no? Porque era muchísima gente, centenares de representantes, y allí es donde se va fraguando ya las acciones posteriores para iniciar los paros, las marchas y los paros. De tal modo que marchamos al Zócalo, somos reprimidos desde el 56, prácticamente nuestras primeras manifestaciones al Zócalo y reprimidas, pues lo son por unos granaderos enmohecidos que desde la represión que cometieron contra el movimiento enriquista en el 52 estaban en sus cuarteles. Entonces reaparecieron en el 56, porque la oleada 56, 58, 60, donde después participaron telegrafistas, ferrocarrileros, petroleros, etcétera, es posterior al 56. Nosotros prácticamente fuimos los primeros en llegar en esa época al Zócalo, y que fuimos recibidos por golpes. Los maestras sobre todo, se refugiaron en la catedral, fueron perseguidas por los granaderos. Hubo una respuesta muy grande de la prensa en contra de las agresiones. En contra de las agresiones. En ese momento
muy circunstancialmente tuvimos el apoyo de la prensa. Es un detalle curioso en Sí. esta época, una cierta simpatía Sí. que había hacia el Sí. movimiento magisterial Sí. en el año en el año 56 en la prensa Sí. de aquella época. Así es, sí, porque todavía era un primer hecho ajeno a la cotidianidad y los reporteros que vieron todo no fueron censurados. Todavía no había una política ejecutiva, fuerte, restrictiva de los directores de los medios para cambiar la orientación. Después ya vino el ataque tremendo, ¿no? Parecido al que hay ahora. 56-57, esta etapa fue una etapa de organización, Sí. una etapa de convencimiento, una etapa de difusión, Sí. una etapa de encontrar nuevas formas de trabajo, de organización y representación en Sí. las escuelas del Distrito Federal. Sí. Y la parte emblemática del movimiento, bueno, más conocida, más difundida, es la del 58. Sí. Antes del 58 quisiera decir brevemente que hicimos una experiencia interesante en el 57. Sí, sí. Convocamos a los maestros en el Rancho del Charro para tratar de ejercer el voto directo secreto, ¿no? De tal manera que allí eligiéramos un comité para sustituir al comité impuesto, el comité, vamos a decir, desprestigiado del 56. Sin embargo, no logramos ningún éxito, no nos dio entrada el Tribunal de Arbitraje, la Junta de Conciliación, etcétera, y ahí se fueron exhibiendo los órganos que el Estado ha creado para controlar y someter a los trabajadores, fueron exhibiéndose en todas sus dimensiones. En este año del 57, entonces, se elige un comité democrático elegido por los representantes de escuelas. Hacemos ese impulso. Que no es reconocido Tenemos por la ese impulso. institución. También en ese año hay una cosa muy, muy interesante que rescatar. Derrotados como estábamos, golpeados como estábamos en la etapa del 56, sin embargo, la institución El Seguro del Maestro, fundada en 1928 y que cada 2 años cambia 2 de sus 4 directivos, convocó a reunión. Esa reunión no la convoca el sindicato, se convoca directamente por la Secretaría en las zonas escolares. Entonces, toda la inconformidad acumulada por la represión sindical se trasladó a la exigencia de que los dirigentes de la Mutualidad del Seguro del Maestro fueran sustituidos, porque en ese momento eran dirigidos no directamente por la dirección sindical, pero sí por la burocracia educativa. Entonces allí tenemos una votación aplastante y rescatamos el Seguro del Maestro, institución, mutualidad, surgida en 28 por un decreto presidencial que ahora se sigue manteniendo desde entonces sin participación del Comité del CENTE ni de las autoridades. Sigue la planilla que triunfa en las elecciones casi 2 años, cada 2 años, todavía es una planilla que se nombra MRM. Así sea que los miembros del MRM, jubilados casi todos, o fallecidos muchos, ya no participan directamente, sino otros jóvenes, pero bajo esa denominación, y las nuevas corrientes sindicales de la sección 9ª. O sea que desde 1957 el seguro mutualista se rescata el seguro, y desde 1957 a la fecha no se ha perdido un solo peso. Hay el fenómeno de que los mismos dirigentes, digamos, oficialistas y charros, cuando son elecciones de seguro del maestro, votan por candidatos del MRM, ya no presentan candidatos ellos, porque saben que ahí su dinero está más garantizado en manos del MRM. Qué interesante. No confían en ellos mismos. 1958, maestro, podemos comentar. Bueno, 1958. De 56 a 58 es una etapa de organización, de acumulación de fuerzas. En 58 viene ya la mayor presión económica sobre los salarios y al mismo tiempo la inconformidad sindical, pero además viene un movimiento conjunto. Es decir, ya hay una
cuyo aspecto más destacado es la lucha ferrocarrilera. Bueno, entonces en el 58 realizamos una manifestación con nuestras demandas. Lanzamos en ese momento la demanda del 40% de aumento salarial. Y por otro lado, democracia sindical. Son las dos demandas históricas. Convocamos una manifestación. Esa manifestación es reprimida desde su inicio en el Monumento a la Revolución, el 8 de septiembre de 58, y Otón Salazar en la madrugada de ese día es cateada su casa, invadida su casa, y es puesto en prisión. Otón y 3 dirigentes más, 4 dirigentes en total. Entonces, nosotros nos enteramos en la marcha de lo que acaba de ocurrir a las 6 de la mañana. Entonces, pese a la represión y pese a los granaderos, decidimos continuar la marcha y se desarrolla una batalla campal que se inicia en el Monumento a la Revolución, sigue por Avenida Juárez. Ahí nos dividimos en 2 columnas, unos se van por Madero, yo me voy por Belisario Domínguez con los que van en Belisario Domínguez, cada uno tiene su destino, nosotros somos enfrentados por los agentes de la Policía Judicial en la Plaza de Santo Domingo, hay nuevas aprehensiones ahí, hay nueva represión, y en esos días prácticamente se establece un estado de sitio contra los maestros. De tal manera que hay una represión desplegada muy grande, pero ese día, en la tarde siguen las movilizaciones, los estudiantes que llegaban en el turno vespertino del barrio universitario, que todavía tenía mucha vida ahí, se unen y prácticamente ese 6 de septiembre es un día completo de lucha contra los granaderos y contra la represión. Entonces, ese es el 58. Después... Maestro, perdón que lo interrumpa. Esto ya es la parte en donde detienen a Otón y se da esta represión. La toma de los patios de la SED también fue en este año, fue antes, si no recuerdo mal. Bueno, tienes razón. El movimiento del 58, en efecto, tiene su momento más alto en la Guardia Permanente. Al lanzar la demanda nuestra de 40% y obtenerse una cantidad ínfima, entonces decidimos ir a la Secretaría, exigir una entrevista con el secretario de Educación. ¿Esto en qué fecha fue? Parece que abril. Abril del 58. No hay respuesta positiva, se cierran las puertas, se dice que el secretario no está en México, y entonces los padres de familia, un grupo de padres de familia, esto es muy interesante porque los padres de familia van adelante que nosotros. Entonces dicen: maestros, si el secretario no nos recibe, vamos a esperarnos hasta que llegue. ¿Ustedes como movimiento no tenían previsto la toma de los patios de la SED? No era la táctica aprobada. Ahí mismo se improvisa la decisión de hacer caso a los padres de familia, y de ahí entonces vamos por cobijas, por utensilios, etcétera, que permitieran quedarse y pernoctar ahí, y ya de ahí no salimos de la escuela, de los patios de la Secretaría. De los patios de la Secretaría. Hay que decir que esa conquista de los patios pues fue muy importante, porque prácticamente los patios de la Secretaría eran un lugar de reunión quincenal de los maestros. Ahí cobrábamos nuestro salario, los inspectores ahí llegaban con los cheques y de ahí salíamos con el pago. Entonces era nuestra casa, el patio de la Secretaría de Educación era nuestra casa. Hoy está cerrada, piedra y lodo, nadie puede entrar ahí. Fue por el gran movimiento. Entonces este gran movimiento abre los patios de la Secretaría, se queda la Guardia Permanente, es el nombre que se le da, de hecho es el primer plantón magisterial,
Y esa guardia dura más de 30 días y noches. Y entonces hay intentos de desalojo, ya la prensa empieza a atacar, la gente apoya mucho al movimiento, salimos en brigadas a los mercados a conseguir víveres, a buscar apoyo, a seguir parando escuelas, el paro es casi total. Y entonces viene el informe presidencial. Se teme que haya un desalojo con el informe presidencial, pero no ocurre así. Entonces el presidente Ruiz Cortines anuncia un incremento superior al tradicional, que era el 10% para la burocracia. El aumento fue, creo que el 26%. 26%, incluido el 10%. Fue casi 27, 17 más 10. Ahí lo significativo es que lo anunció en el informe. Lo anuncia en el informe con el objeto de no darle reconocimiento directo. O sea, no hubo una negociación directamente con el movimiento, sino es una forma velada de reconocer el movimiento, sí, pero sin entrevistarse con los dirigentes. Ni tampoco les da esa respuesta al CENTE, a los dirigentes oficialistas. Es decir, es una transición en la cual se ve que ya hay dos poderes sindicales, que ahora se está viendo clarísimamente en este movimiento. Ahí la respuesta, hay un debate ahí en los patios de la Secretaría, yo era representante de escuela, y hay un debate de si aceptábamos o no, porque nuestra demanda era el 40%. Pero se hace un análisis, se ve que es mucho lo que se ha logrado, era el aumento más importante que se logra diferenciado el magisterio de la burocracia en general, y que además era producto del movimiento, que era muy inconveniente continuar. Entonces hay un debate ahí, y pese a que mandan algunas personas a sabotear ese pleno, el pleno se hace en el patio y prácticamente bajo la vista de todos los maestros que estaban en los corredores y a los lados. O sea que es un pleno público, ¿no?, frente a la base. Y ahí se decide retirar en Victoria el paro y la guardia permanente. Salimos de ahí en triunfo, y recorremos las calles de la ciudad, pasamos por el Sindicato Mexicano de Electricistas a agradecer la solidaridad que ellos nos dieron, y llegamos a nuestra alma mater, a la Escuela Nacional de Maestros, en donde termina esa marcha. Es una marcha del centro a la periferia. Es una marcha no por demandas, sino celebrando un triunfo. Y ya después acontece lo que me mencionaste. Exactamente. La detención de Otón en septiembre. Sí, trastoqué los tiempos. Ajá. En realidad, la marcha de septiembre es porque continuamos la lucha por la democracia sindical. Exigimos Congreso de la 9. ¿Podría hacer un paréntesis, maestro, en esta parte? Porque me gustaría un poquito que nos compartiera qué es lo que pasaba en los patios de la SED, qué es lo que hacían los maestros, los padres de familia en ese momento cuando estaban. Bueno, era muy interesante eso porque la Guardia Permanente se constituyó en un espacio de intercambio de opiniones, de solidaridades, de acercamientos personales. Ahí se hicieron y se deshicieron parejas también, porque había esa condición, era un cambio en la vida de los maestros, era el inicio de una conciencia sindical militante, ¿no? Entonces tuvo muchas repercusiones. Todos los días, en las tardes, después que ya habíamos hecho el recorrido a las escuelas, se formaban brigadas para ir a las escuelas que todavía no estuvieran en paro, etcétera, ¿no? Y allí en la tarde había funciones de danza, canto, acciones culturales, y a las 8 de la noche, invariablemente, el informe de Otón Salazar. El informe de Otón Salazar era importantísimo, ¿no?, porque era el resumen de lo que había ocurrido en el día, el comentario de las noticias de prensa,
la información de las relaciones que el movimiento estaba estableciendo con diferentes fuerzas políticas, etcétera. A una de esas reuniones invitamos mi amigo maestro también, ya fallecido, Óscar González y yo, Premio Nacional de Periodismo, invitamos a Carlos Monsiváis. Ahí fue donde conoció Carlos Monsiváis a Otón Salazar, ¿verdad? Y él tuvimos siempre desde entonces el apoyo a nuestras luchas. Uno de los detalles que me llama la atención, que usted me permitió conocer del archivo del maestro Manuel Ontiveros Balcázar, es la información que se daba, que era por un lado por volantes, pero por otro periódicos que se hacían como Insurgencia, sí, redactado por Otón Salazar, sí, en especial, una buena parte del mismo, sí, pero además de Insurgencia, otro de los materiales que incluso me llamó mucho la atención es el material que sacaba Manuel Ontiveros, sí, Citlali, sí, y que prácticamente cada día se editaba, sí, o sea, editaban un número por día. Ese es una expresión brillante, estupenda, ¿no?, del periodismo sindical y de izquierda. Citlali salía a veces hasta diario, cuando la situación lo permitía, y era así. Manuel Ontiveros, con algunos compañeros y compañeras que le ayudaban, vendían el número. Con el dinero recabado, él se iba a la imprenta, ahí mismo redactaba el número siguiente con la información del día, y la imprenta lo elaboraba, lo llevaba a la prensa, y al día siguiente, o a 2 días, o máximo a 3 días, estaba el periódico. Como se ve, esta no es una hoja mimeografiada, es un periódico en forma. Además, las cabezas que ponía Manuel eran de mucho filo periodístico, ¿verdad? Eran ingeniosas. Nosotros le llamamos a él el Francisco Zarco de nuestro movimiento, ¿no? El periodista y militante de nuestro movimiento, porque él cubrió, a través de Citlali se puede reseñar, él hacía información, pero también hacía balance. Él era miembro, junto con Lino Medina y otros compañeros más, del Partido Comunista Mexicano. Bueno, de los patios nos pasamos a esta marcha triunfal que ustedes realizan y que llega a la Nacional de Maestros. Después, en septiembre, se da la represión, detienen a Otón Salazar. Me comenta precisamente que es la segunda etapa del movimiento, que es por la conquista de la sección sindical, sí, de la sección 9. Sí, una vez triunfados, una vez que hemos triunfado en la lucha salarial, se impone la lucha sindical, que es más dura todavía que la económica, ¿no?, como se va a ver. Esto tiene que ver con el sindicalismo corporativo, que ya había echado raíces y que se mantiene, ¿no? Esta última reforma mantiene el corporativismo sindical, con el Bester en la cárcel, pero con Díaz al mando del CENTE, ¿no? Bueno, entonces nos niegan esa elección, hacemos otra elección nosotros, no se reconoce, marchamos, nos reprimen. El 6 de septiembre va Otón a la cárcel y viene una etapa muy, muy difícil. Hay prácticamente suspensión de garantías para los maestros. Ese día de la represión, algunos marchamos hasta Buenavista a refugiarnos allá con los ferrocarrileros. Para esto ya Vallejo había ganado su elección por voto directo secreto, con cerca de 100,000 votos, contra 50, una cosa así, contra los charros ferrocarrileros. Entonces vamos hacia Buenavista, somos perseguidos, había rejas en la explanada de Buenavista, ya no pasan los granaderos, pero nos perseguían en el Ánfora, en el local de trabajadores del Ánfora, por la colonia 20 de noviembre, también somos reprimidos. Los maestros que estaban en ese momento ahí son enviados por camiones, son presos, enviados a la cárcel, y hay una represión. Bueno, en este lapso, prácticamente el comité
directivo, el cuerpo directivo del MRM se encuentra desorganizado. 4 de sus miembros están en la cárcel, los otros funcionan en la clandestinidad y entonces se busca obtener contacto con los ferrocarrileros. Los ferrocarrileros nos avisan que van a tener una entrevista con el presidente electo, Adolfo López Mateos. Ya para esto había entrado López Mateos al poder. Y entonces, como no había miembros del comité directivo del MRM disponibles para esa entrevista, mi suegra, que era maestra también integrante del cuerpo directivo del MRM, me invita para que vaya a la entrevista con López Mateos. Entonces se realiza la entrevista con López Mateos en su casa de San Jerónimo, de las calles de la colonia San Jerónimo, y nos recibe en su sala, que era una sala muy grande. Habría cerca de 100 personas ahí en esa sala, ¿no? Electricistas, telegrafistas, ferrocarrileros, petroleros, etcétera, ¿no? Entonces yo recuerdo muy claramente cómo, afuera en los jardines había todos los priistas que estaban haciendo escoleta para obtener algún cargo con López Mateos, ¿no? Allá había gobernadores, había gente así, ¿no? Pasan los sindicalistas, pasamos. Yo soy de los primeros que paso, junto con mi amigo maestro también Enrique Beltrán, y llegamos prácticamente al escritorio donde estaba López Mateos, a un lado. López Mateos, de buena presencia, con voz fuerte, había sido orador, pregunta: ¿y dónde está Demetrio Vallejo, el compañero Vallejo? Y allá en el fondo sale Vallejo, que tenía una voz no muy fuerte, ¿no? A tus órdenes, señor presidente electo. Y cruza toda la masa esta de personas que estábamos ahí y llega y lo saluda López Mateos. Dice: compañero Vallejo, lo felicito por haber triunfado en su elección y el gobierno de la revolución pide su apoyo. Y entonces Vallejo dice: señor presidente electo, el sindicato de ferrocarrileros apoyará todos aquellos actos positivos de su gobierno. Ahí la palabra clave fue positivos, porque era condicionante. Y López Mateos, que ya tenía la enfermedad que después se convirtió en la causa de su muerte prematura, observé yo cómo en una mejilla el trastorno neurálgico, ¿no?, se le movía constantemente, se descomponía su rostro, ¿no?, de López Mateos. En ese momento hace un trato ya más seco con nosotros y entonces dice: bueno, tratan el problema ferrocarrilero, el problema sindical, ¿verdad? Y después dice Vallejo: señor presidente electo, queremos que los maestros sean escuchados, su dirigente esté en la cárcel. Y entonces me toca a mí hablar con López Mateos. Bueno, yo le planteé a López Mateos que injustamente estaba detenido don Salazar, que demandábamos democracia sindical y que queríamos una elección directa y secreta. Este relato que usted nos menciona es sumamente ilustrador de esta etapa que le tocó vivir. Desafortunadamente el programa se ha terminado, maestro Iván, pero esperamos que podamos continuar platicando sobre esta historia. A todos los que nos están viendo les agradecemos su presencia y los invitamos a que continúen viendo esta serie de Ser Maestro, Historias de la Identidad Profesional. Gracias a todos. Pom pom piri pom pom pim piri pom pom piri pom pim piri pom pom piri pom pom pim piri pom pom piri pom 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 piri pom pom pim piri pom pom piri pom pim piri.
Ah, bueno, no hay por qué.